Miren gente, iré directo al punto de este video, solo vamos a desmentir al usuario Corvo y ya sin más comenzamos. Franquicias extremadamente populares y personalmente me gustan mucho. Ambas tienen similitudes particulares, pero por alguna extraña razón cuando se trata de esas áreas complicadas como el power scaling, Jujutsu es frecuentemente colocado muy por encima de Kimetsu por algunos fans. Es tanto así que algunos llegan a decir que Sukuna puede partir en dos a Saitama con el partemundos, entre otras exageraciones. Por esto, podría decirse que Jujutsu está sobrevalorado, mientras que Kimetsu, siempre que hay batallas de otras obras, aunque no tengan nada que ver, lo utilizan como el chiste de el universo de Kimetsu que no tiene nada que ver fue barrido, lo cual también sucede con Shingeki no Kyojin. Por lo tanto, se puede decir que el universo de Kimetsu no Yaiba está infravalorado, y es de una manera tan exagerada como si la obra estuviera en el noveno círculo del infierno, siendo bulleado por el propio Satanás, pero en mi opinión esto no debe ser así. Por eso nació la idea de hacer este video para explicar por qué ambas percepciones están erradas y por qué ambas están en el mismo nivel. De igual forma, sé que a muchos no les va a gustar por lo sesgado que tienden a estar, pero eso es algo con lo que se puede lidiar. El resto, que disfrute el video. Pero antes de continuar me gustaría agradecerle a mi amigo Joan Enríquez, quien es miembro del canal. Mil gracias por el apoyo. Además, me gustaría pedirles dos cosas. La primera, que le den like al video para que llegue a más personas, y la segunda, que le den clic al botón de suscripción para que no se pierdan mis futuros contenidos. Ahora, sin más preámbulos, comencemos. Para poder explicar por qué ambas obras, Jujutsu Kaisen y Kimetsu no Yaiba, están al mismo nivel en cuanto a escalas de poder, es importante entender primero el motivo por el cual tienen la reputación que tienen. Empezaré por Jujutsu. Esta obra se encuentra en la cúspide de las escalas de poder según la percepción de la mayoría de los fans por una sencilla razón: sus combates son muy vistosos por el anime principalmente. Muchos siguen la lógica de que el poder más grande siempre gana, sin tomar en cuenta la letalidad real de los ataques. Por ejemplo, cuando se hacen versus utilizando a Sukuna, el argumento es que Sukuna lanza su dominio y los mata a todos, o usa el fuga y lo mismo. Eso incluye la lógica tonta de que pueden destruir edificios, y sí, esta percepción puede ser válida en cierto nivel. El problema surge cuando siempre asumen que los personajes contra los que se enfrenta Sukuna o cualquier otro personaje de Jujutsu se van a quedar inmóviles sin hacer nada, omitiendo sus habilidades o inflando las características de los personajes de Jujutsu Kaisen a través de headcanons o exageraciones. Ejemplos de esto es cuando dicen que Sukuna se mueve a la velocidad de la luz. Su velocidad de desplazamiento no es para nada luz, pero la velocidad de reacción, aquí vamos a hacer un muy pequeño análisis. Miremos un Sukuna muy debilitado por su pelea con Gojo luchó contra Kashimo, y el antes mencionado activo su bestia mítica Ámbar, que lanza ondas electromagnéticas como ataque, y más adelante en el video creo que quiere desmentir esto. Sin embargo, Sukuna pudo esquivar una onda electromagnética de ya que Kashimo le coloca la mano en la cara a Sukuna, y justo después sale la onda electromagnética, pero Kashimo no puede volar, máximo solo estuvo un segundo en el aire, y lanza el ataque y Sukuna se apartó, y luego Kashimo lanzó otra onda electromagnética, y el usuario dice que no cuenta porque Sukuna ya tenía el ataque preparado. Sin embargo, Kashimo no estaba a más de 20 metros de distancia, y eso que él atacó primero, y eso que le dio tiempo a levantar las manos y a hablar un poco antes de cortar el ataque, y eso que Sukuna seguía con el cerebro dañado, y el cerebro es quien dicta los movimientos a través de señales. Basándose en cálculos dudosos al llevar la obra a la realidad, o cuando afirman que Sukuna esquivó los rayos de Kashimo, lo cual nunca ocurrió, o que el púrpura de Gojo borra la materia, algo que yo también creí en su momento, por cierto. Es importante aclarar que parte de estas confusiones no son culpa de los fans. La responsabilidad recae en algunos scans que presentan malas traducciones en muchos casos, o en Gege, el autor de Jujutsu Kaisen, quien a veces introduce conceptos que él mismo no entiende del todo, o usa de manera ambigua en las técnicas. Nunca he mencionado esto en mis videos,
videos, pero aunque me gusta Jujutsu, literalmente es el manga más confuso y pesado que he leído, y esto se debe a las inconsistencias de Gege Akutami y lo que mencioné anteriormente, y no es por la cantidad de texto, claro que no, ya que lo que incluye Gege no es ni la mitad de lo que Togashi escribe por capítulo en Hunter x Hunter. La cuestión es que Togashi narra bien y conecta los sucesos y no deja espacio para la duda. En cambio, Jujutsu Kaisen muchas cosas son desordenadas, caóticas, con paneles innecesarios, mal explicados y que fuerzan al lector a imaginar y a exagerar cosas que no son, ya que muchas cuestiones quedan en el aire. Por otro lado, tenemos al manga infravalorado de Kimetsu no Yaiba. Esta obra recibe mucho bullying por una entrevista que le hicieron a Gotouge hace un tiempo, donde le preguntaron si los elementos de las respiraciones eran reales. Ella respondió que solo eran representaciones visuales y eran simplemente la imaginación de los usuarios, lo que llevó a algunos haters a considerarlos como esquizofrénicos empedernidos, y a su vez aprovecharon esta declaración para rebajar la escala de poder de los personajes de Kimetsu no Yaiba. Independientemente de que los elementos en las espadas Nichirin sean solo representaciones visuales o la imaginación de los personajes, hay numerosos ejemplos dentro de la obra que contradicen las palabras de Gotouge. Un claro ejemplo son los tornados y las guadañas de viento generados por Sanemi, o la niebla creada por Tokito, entre otros. Otro motivo por el cual se infravalora a Kimetsu es su villano final, Muzan, quien es constantemente retratado como débil y patético debido a la forma en la que fue derrotado al final de la obra, lo cual me parece una tontería. Muzan al 100% no es débil, es increíblemente poderoso. El problema es que fue nerfeado por el bien de la trama en lo que considero uno de los mayores nerfeos en la historia del anime y manga. Además, nunca lo vimos luchar al 100% contra los protagonistas, sino contra Yoriichi, el dios encarnado de la serie, quien estaba a años luz de Muzan en términos de poder. Fue Yoriichi quien causó uno de los nerfeos que debilitó al rey demonio en su batalla final. Aún así, Muzan logró llevar al borde de la extinción a la cofradía de los cazadores de demonios, eliminando a varios Hashiras y dejando a Tanjiro y a sus amigos lisiados de por vida. Si realmente hubiera estado al 100% de su capacidad, los habría matado a todos, pero eso es algo que muchos no reconocen. El último punto por el cual se infravalora a Kimetsu es porque algunos critican que ningún personaje causa destrucción a gran escala, como derribar edificios, lo cual es absurdo. Primero que nada, la historia de Kimetsu ocurre durante la era Taisho, es decir, en 1912 a 1926, una época en la que la industrialización en Japón no estaba tan avanzada como en Occidente. La mayor parte del país seguía siendo rural, por lo que no habían edificios como los conocemos hoy en día. En segundo lugar, Muzan y sus demonios nunca tuvieron la intención de destruir o gobernar nada, al menos según lo que muestra la serie. Ellos buscaban pasar desapercibidos, centrándose en su búsqueda del lirio y la araña azul y alimentándose de humanos de manera clandestina. Esto contrasta con las maldiciones en Jujutsu Kaisen y con Sukuna, quienes tienen un instinto destructivo y un deseo de reemplazar a la humanidad simplemente porque quieren. Por lo tanto, Muzan y sus demonios no tenían motivos para destruir edificios, ni siquiera en sus enfrentamientos contra Tanjiro y sus amigos, ya que sus ataques se basaban en pura letalidad. Aún así, dentro de la obra ha habido momentos en los que arrasan lugares, como en el Distrito Rojo, pero esto ocurre porque los personajes están acorralados y no tienen otra opción. Y ahora que hemos explicado por qué una obra está sobrevalorada y la otra infravalorada, pasaré a detallar por qué ambas están al mismo nivel en cuanto a escala de poder. Aunque mencioné que ambos universos están al mismo nivel, hay una verdad absoluta aquí. Los personajes principales de Kimetsu no Yaiba blitzearían a casi todo el elenco de Jujutsu Kaisen, incluido a Sukuna con excepción de Gojo y las maldiciones en general. Le voy a explicar por qué. La velocidad máxima en Jujutsu Kaisen ronda entre el Mach 3 o 4. No hay ¿A cuánto daño ha hecho esta mención del match 3 y 4? Lo bueno es que ya más o menos lo aclaré al principio y bueno, para no escribir más adelante solo diré que el teleport de Gojo no es velocidad, es un de desplazamiento y por cierto el Sukuna con el que compara Megumi a Toji es un Sukuna de 3 dedos y he visto que tú dices que eso no afecta, pero qué sorpresa que ese Sukuna de 3 dedos con un golpe de martillo apenas y daño a Megumi, pero el Sukuna de 15 dedos de Shibuya reventó la mandíbula de un grado especial contra el suelo.
y poder sacar volando a Ana y a Todo de un Black Flash dejándolo fuera de combate. Ningún personaje que sea hipersónico, relativista ni velocidad luz. Esto lo dejó claro el mismo manga en personajes como Sukuna, Toji, Maki, Kashimo, Goyo, etc. Y otros sucesos narrativos que ya he explicado varias veces en otros videos, pero lo explicaré aquí de nuevo con un ejemplo claro: la pelea entre Maki y la maldición de Naoya. En esa ocasión se remarcó que la velocidad máxima de Naoya era Mach 3 y que Maki inicialmente no podía superarla hasta que comprendió mejor su cuerpo. Maki superó a Naoya en velocidad, logrando mantener una velocidad constante, es decir, la velocidad de Maki comenzó a rondar en este punto entre el Mach 3 y 4. El propio Gege nos destacó que Maki era prácticamente una versión femenina de Toji, lo que significa que ambos están al mismo nivel. Si retrocedemos al capítulo 111 del manga de Jujutsu, Megumi comparó la velocidad de Toji con la de Sukuna después de que este lo blitzeara y lo mandara fuera del edificio a través de la ventana. Si conectamos los puntos, Maki efectivamente es tan veloz como Toji al haberlo alcanzado, y Sukuna es igual de rápido que ambos. Otro claro ejemplo es la pelea entre Sukuna y Maki, donde ambos estaban igualados en velocidad. Maki incluso esquivaba los cortes potenciados de Sukuna sin problemas, lo que deja en claro que la velocidad máxima en Jujutsu Kaisen es Mach 3 o 4, aunque algunos fans no lo quieran aceptar. El único personaje que podría superar estas velocidades es Goyo, pero solo a través de la técnica de teletransportación, lo cual se podría considerar velocidad luz. De ninguna otra forma podría alcanzar esta velocidad. Por otro lado, los personajes de Kimetsu no Yaiba tienen hazañas de velocidad muy superiores a las de Jujutsu Kaisen, como Mitsuri, quien a pesar de ser la más lenta entre los Hashira, era capaz de esquivar los rayos de Hantengu mezclados con sus ondas de sonido sin mayor esfuerzo. Bueno mi gente, por fin llegamos al pilar que sostiene esta construcción y pues es muy fácil de derrumbar. ¿Saben por qué? Porque esos no son rayos naturales, ni son tan rápidos. Dichos rayos no convertían la arena o parecidos en vidrio, que es lo que debería pasar. Aparte de ser generados por una técnica demoníaca. Hazaña que ni Sukuna tiene, ya que no podía esquivar los ataques eléctricos de Kashimo una vez lanzados, pero tiene dos ocasiones en las que pudo evitarlos. El primero fue cuando Kashimo colocó la palma de su mano en la cara del rey de las maldiciones mientras cargaba su ataque, lo que le dio a Sukuna el tiempo suficiente para apartarse. La segunda fue cuando lanzó su ráfaga de energía directamente a Sukuna, quien ya tenía prácticamente listo su ataque del partemundos, dividiendo la ráfaga en dos. Por otro lado, Kashimo tampoco se mueve a la velocidad de la luz, ya que no pudo esquivar los rayos de Kamutoke. Para Kashimo era un desperdicio esquivarlo, su energía maldita tiene propiedades eléctricas, así que el rayo no le haría nada, que fue lo que pasó, así que él simplemente no le hacía falta. Por ejemplo, si yo fuera un ser de veneno y me tiran un ataque venenoso, quitarme es opcional. Los cuales son considerablemente más lentos que la luz, por lo que cuando dicen que los personajes de Jujutsu Kaisen se mueven a la velocidad de la luz, no son más que puras hipérboles. Otros ejemplos de velocidad en Kimetsu no Yaiba las encontramos en Tokito, quien fue capaz de cortar 10.000 peces de Gyoko en unos cuantos segundos. Y aún más impresionante es el caso de Yorichi, el personaje más poderoso de la obra, que fue capaz de cortar 1500 pedazos de carne de Musan, quien se dividió en trozos mucho más pequeños que los peces que Tokito cortó, y todo eso en menos de un segundo mientras realizaba todas sus posturas. A lo largo de Jujutsu Kaisen, Sukuna no ha mostrado hazañas de este nivel. ¿Que no ha mostrado hazañas? Este tipo pulverizó toda una zona, creando un cráter gigantesco con su dominio de cortes, y dichos cortes prácticamente cortaron humanos de tal manera que parecían papel, así que sí debería estar llegando a los 100 cortes por segundo. Y su pelea de dominios con Goyo, él estaba en todo momento en una lucha de dominios, aparte que Satoru se protegía y se curaba, además que el rango de dicha expansión estaba muy reducido y que aún parecía que Sukuna no quería matar a Goyo, ya que quería que Mahoraga se adaptara al infinito para mejorar su corte, y con Goyo muerto, pues no podría, además que todo dentro de su dominio recibe cortes. Si Muzan hiciera eso contra él acabaría muy mal, porque los cortes le van a caer a todos los pedazos de forma individual, no como una cantidad de cortes que da el dominio al segundo. Eso es la cantidad
por objetivo. Y por lo que se ve en el manga en cuanto a su expansión de dominio, sus cortes no llegan a los 100 cortes por segundo. Si hubiera sido capaz de alcanzar los 100 cortes por segundo, ni siquiera Goyo habría podido sobrevivir al primer choque de dominios. Por lo tanto, Sukuna ni siquiera lograría expandir su dominio del que tanto se enorgullecen sus fans. Y si lo consigue, los personajes de Kimetsu podrían fácilmente salir del área de efecto a menos que decida cerrarlo con una barrera, cosa que comúnmente no hace. En resumen, Sukuna sería decapitado sin darse cuenta, y si el argumento es que él es muy resistente, recordemos que Tokito fue capaz de cortar la cabeza de Gyoko, cuya piel era más dura que el diamante. Por lo tanto, la cabeza de Sukuna rodaría en fracción de segundo. Y Tokito no podría decapitar a Sukuna, aunque la piel de Gyoko es tan resistente como el diamante y la resistencia de Sukuna va a la capacidad de aguantar un púrpura al 200% en la cara, que dicho ataque en DC quedaría en tal vez nivel ciudad bajo, pero en Up podría matar a personajes como Pain de Naruto, que es ciudad alto o medio, o hacerle daño a la bestia de 10 colas, así que el cuerpo de Sukuna vendría siendo más resistente. Siempre y cuando no haya un factor que le permita escapar de la situación. Y sí, en Jujutsu Kaisen hay mayor poder destructivo, pero solo en 4 o 5 personajes. Sin embargo, el poder destructivo no sirve de nada si no puedes alcanzar a tu objetivo. Por otra parte está el tema de las maldiciones y Goyo, a quien ningún personaje de Kimetsu no Yaiba podría matar, incluyendo los demonios. Lo mismo